Imagina despertar en un mundo donde las carreteras romanas nunca dejaron de expandirse, donde el latín es el idioma global y donde la Edad Media jamás ocurrió. Ahora piensa en esto. ¿Qué habría pasado si Roma no hubiera caído? ¿Hasta dónde habría llegado una civilización que dominó medio mundo y que, por un suspiro histórico, pudo sobrevivir? En este documental vamos a entrar en una historia que nunca sucedió, pero que pudo cambiar todo lo que conocemos. Y te advierto algo desde el principio. Cuanto más profundizamos en esta ucronía, más extraño se vuelve todo. Porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una Roma eterna, es un mundo completamente distinto al que habitas ahora. Y lo más sorprendente es que las pruebas sobre cómo pudo haber ocurrido están ahí, escondidas en decisiones que se tomaron o no se tomaron hace casi 2000 años. Primero veremos qué tendría que haber cambiado para que el imperio sobreviviera. Luego exploraremos cómo habría sido un mundo moldeado durante siglos por una potencia que jamás perdió su centro. Y finalmente, llegaremos a la parte más inquietante, la Roma del futuro, una civilización adelantada 1000 años que quizá habría alcanzado el espacio antes que nosotros. Pero antes de entrar en esta historia alternativa, necesitas saber algo que hace que todo lo que veremos sea aún más impactante, porque aunque parezca imposible, Roma estuvo a solo un par de decisiones de sobrevivir, y lo que esas decisiones habrían desencadenado es mucho más enorme de lo que imaginas. Esto solo prepara el terreno. Lo realmente extraño comienza ahora. La caída de Roma suele narrarse como un derrumbe inevitable, casi natural, como si un gigante cansado hubiera sucumbido al peso de sus propios siglos. Pero lo primero que debemos entender es que nada de eso estaba escrito en piedra. Roma no cayó porque estuviera destinada a hacerlo. Cayó porque una serie de decisiones acumuladas, tensiones internas y presiones externas coincidieron en el peor momento posible. Y lo más inquietante es que con apenas un par de cambios estratégicos esa historia habría sido completamente distinta. Para imaginar qué habría pasado si Roma no hubiera caído, primero debemos reconstruir el punto de quiebre. A finales del siglo IV, el imperio no era un cadáver moribundo, sino una máquina gigantesca con problemas reales. Sí, pero lejos de estar acabada. Sobrevivía a invasiones, se reorganizaba, generaba riqueza y seguía teniendo un ejército profesional que imponía respeto. El problema no era su tamaño, sino su rigidez. El imperio había dejado de evolucionar al ritmo de los desafíos que enfrentaba. Más adelante verás cómo pequeños ajustes podrían haber desencadenado siglos de estabilidad. Pero aquí vamos con el primero. Roma no supo integrar del todo a los pueblos que ya vivían dentro de su frontera. Los visigodos, por ejemplo, no llegaron como invasores decididos a destruirlo todo. Llegaron pidiendo ayuda, un lugar, protección. Si el proceso de integración no hubiera sido tan torpe y tan corrupto, esos pueblos federados habrían reforzado el imperio en lugar de fragmentarlo. Y aquí está el dato fuerte. Roma tenía una larga tradición de convertir enemigos en aliados, de absorber culturas enteras sin perder su identidad. Lo había hecho durante casi 1000 años. El hecho de que fallara justamente en el momento en el que más lo necesitaba es, en realidad, lo más extraño. Pero espera, porque lo inesperado viene ahora. Esta integración no habría requerido una revolución política, solo consistencia. Bastaba con aplicar las mismas reglas que Roma había usado con éxito durante siglos. Ofrecer ciudadanía, tierras, obligaciones militares y una participación real en el sistema. Si eso hubiera ocurrido, los llamados bárbaros habrían sido una fuente constante de soldados, trabajadores y nuevos ciudadanos, no el detonante del colapso. Esta es la primera pieza del rompecabezas de nuestra historia alternativa. Sin embargo, incluso con una integración más firme, Roma tenía otro enemigo dentro, la fragmentación del poder militar. Los generales controlaban regiones enteras. Las legiones juraban lealtad a líderes locales y no al Estado. Y los emperadores subían y caían como hojas al viento. En un imperio tan vasto, eso era insostenible.
La solución no era más represión, sino un rediseño político. Lo sorprendente es que ese rediseño casi ocurrió. A finales del siglo III, Diocleciano había propuesto un sistema de gobierno más colegiado, una especie de protofederalismo que distribuía responsabilidades sin romper la unidad imperial. Si esa reforma hubiera madurado, Roma habría tenido un senado reforzado, menos guerras civiles y un mando militar distribuido pero estable. Y aquí llega otro dato que suele pasarse por alto. A comienzos del siglo V, el imperio ya se había dividido entre Oriente y Occidente, pero esa división no tenía por qué ser una sentencia de muerte. De hecho, Oriente sobrevivió casi 1000 años más. Si Occidente hubiera adoptado algunos mecanismos administrativos de Oriente, especialmente la profesionalización estatal y la disciplina fiscal, su destino habría sido muy distinto. Y ahora viene la pregunta que abre nuestro primer micro cliffhanger. ¿Qué ocurre con un imperio que no solo sobrevive a sus crisis internas, sino que aprende de ellas? Lo que ocurre es que cambia de forma, como lo hizo tantas veces en el pasado. En esta versión alternativa, Roma deja de actuar como una máquina de conquista y pasa a comportarse como un sistema de integración constante. El objetivo ya no es expandirse, sino consolidarse. Y cuando un imperio con tanta infraestructura, tanta población y tanta experiencia administrativa renuncia a la expansión y apuesta por la gestión, lo que aparece es una especie de predecesor temprano de los estados modernos. Pero lo realmente sorprendente es lo que eso implica para la economía. Una Roma estable, sin la presión de guerras internas y con suficientes federados para cubrir necesidades militares, habría podido impulsar una reforma económica centrada en la producción y no solo en la extracción de recursos. En otras palabras, el imperio habría entrado en una fase industrial 1000 años antes de lo que ocurrió en nuestra línea temporal. Suena exagerado, pero aquí viene el dato concreto que lo respalda. En el siglo I, un inventor romano ya había diseñado una máquina de vapor rudimentaria. No se usó para nada útil porque no había necesidad económica, pero en una Roma estable y en expansión interna, esa necesidad habría surgido. Esto solo prepara el terreno. Imagina durante un momento un imperio romano que sobrevive al siglo V, que se reorganiza y que empieza a estandarizar procesos industriales simples, molienda mecánica, producción textil, trabajos con metales, sistemas de agua presurizada. Todo eso ya existía, pero disperso. La estabilidad habría permitido conectar esos avances y multiplicarlos. Y aquí llega el primer pico narrativo de esta parte. Las carreteras romanas, que ya formaban la red más densa del mundo, se convertirían en el equivalente antiguo de un sistema logístico global. Las legiones, en vez de desplazarse constantemente para apagar incendios políticos, se dedicarían a construir, administrar y proteger rutas comerciales interregionales. Es como si la infraestructura de un imperio hubiera evolucionado hacia algo parecido a una Unión Europea, pero del siglo V. Ahora bien, ¿qué significa eso para la vida diaria? Significa ciudades en crecimiento constante, hospitales militares transformados en centros de salud públicos, bibliotecas en expansión y un sistema educativo más homogéneo. Y aquí viene un giro inesperado. Al tener un imperio estable, la ciencia médica habría avanzado mucho más rápido. Roma ya tenía quirófanos, instrumentos especializados, incluso técnicas de anestesia básica. Imagina ese conocimiento acumulándose sin interrupciones y transmitiéndose durante siglos. Imagina médicos que estudian casos durante 10 generaciones sin perder información en guerras ni en incendios de archivos. Pero lo más extraño está por venir. Una Roma eterna no habría sido solo una potencia económica o militar. Habría sido un laboratorio de innovación continua. Piénsalo. Acueductos que se vuelven gigantescas plantas hidráulicas, puentes que evolucionan a estructuras modulares, puertos conectados por faros y señales ópticas capaces de transmitir mensajes más rápido que cualquier sistema medieval.
Y esto lleva al segundo gran pico narrativo. Con la cantidad de ingenieros que formaba Roma cada año, el desarrollo de prototipos mecánicos habría sido imparable. Catapultas automáticas, carros autopropulsados, molinos industriales, incluso mecanismos de transmisión más sofisticados que el del famoso mecanismo de Anticitera. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que la tecnología para todo esto ya existía, pero dormía. Lo único que necesitaba era un imperio estable que invirtiera en ella. De este punto nace la anticipación más poderosa de esta parte. Si Roma no hubiera caído, el mundo no habría conocido la Edad Media tal como la entendemos. Y no porque la Edad Media fuera una época oscura, que no lo fue, sino porque muchas de las fuerzas que impulsaron su desarrollo habrían tomado otros caminos, sin la fragmentación política, sin la pérdida de rutas comerciales, sin la paralización de la infraestructura. Europa habría seguido un hilo histórico más continuo. La ciencia habría avanzado, quizá lentamente pero sin retrocesos tan dramáticos. Ahora imagina esto. Es el siglo VII. En nuestra línea temporal, el antiguo Imperio Romano de Occidente ya no existe, pero en este mundo alternativo, Roma controla desde Hispania hasta el Danubio, mantiene presencia en Britania y se coordina estrechamente con Oriente. Las ciudades no se han despoblado, los acueductos siguen funcionando y la red comercial con Asia no se ha roto. Esto crea una bomba de conocimiento que empieza a explotar hacia el interior del imperio. Y aquí viene un momento emocional. Imagina caminar por una ciudad romana viva en el siglo VII, VIII o IX, calles empedradas, murallas reforzadas, mercados llenos de productos del Mediterráneo, de África, de Persia. Huele a pan recién horneado, a aceite, a especias. Las termas están llenas de gente conversando sobre política, filosofía o comercio. Y mientras tú caminas comprendes que esta ciudad nunca se detuvo, que 1000 años después de Julio César, Roma sigue viva, respirando, evolucionando. Y tú formas parte de un imperio que ya es literalmente eterno. Pero no te acostumbres demasiado a esta imagen, porque lo realmente extraño llegará después. El impacto verdadero de una Roma que no cae no está en su tecnología ni en su economía, sino en cómo habría moldeado la identidad del mundo entero. Y para entender esa transformación necesitas ver lo que viene en la siguiente parte, donde el mapa cambia, las religiones se mezclan y la cultura romana se convierte en la base de algo mucho más grande. Y créeme, si lo que has visto hasta ahora te parece sorprendente, lo que viene después reescribirá por completo lo que crees saber sobre nuestra historia. En un mundo donde Roma nunca cayó, el primer cambio profundo no se aprecia en la tecnología ni en la cultura, sino en el mapa. Un mapa que, visto desde arriba, parece un espejo distorsionado del nuestro, pero con una lógica interna tan coherente que resulta inquietante. En esta línea alternativa, el Imperio Romano no se derrumba en el siglo V. En lugar de eso, absorbe a los pueblos federados, reduce la fragmentación interna y mantiene sus líneas comerciales abiertas sin interrupciones durante siglos. El resultado es un territorio continuo y extraordinariamente estable que se extiende desde Hispania hasta Armenia, desde Britania hasta Egipto y una franja estratégica del norte de África. Este imperio no crece ya por conquista, sino por integración voluntaria. Es un imán político. Regiones enteras prefieren formar parte del sistema romano, porque dentro de él hay seguridad jurídica, infraestructuras, comercio y movilidad. Lo más sorprendente es que esta estabilidad evita uno de los grandes vacíos históricos de nuestra línea temporal: la disrupción de las rutas entre el Mediterráneo y el lejano Oriente. Con Roma fuerte, esas rutas nunca se rompen. La seda sigue fluyendo hacia Occidente, y el vidrio, el papiro y el aceite siguen viajando hacia Oriente. Pero lo realmente inesperado llega ahora. En este mundo alternativo, las ideas viajan todavía más rápido que las mercancías. La filosofía estoica entra en contacto continuo con tradiciones indias y chinas. El confucianismo llega a las élites romanas como curiosidad intelectual.
y el budismo circula por las rutas comerciales del imperio como una doctrina exótica que algunos senadores consideran útil para debates morales. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que esta mezcla de influencias no debilita a Roma, sino que la fortalece. Las élites comienzan a comparar códigos éticos, a buscar puntos en común, a reinterpretar la virtud, el deber, el honor y la responsabilidad pública desde lentes muy diferentes. Y justo aquí aparece el primer micro cliffhanger. Esta mezcla de ideas no solo habría afectado a la política, sino que habría transformado radicalmente la religión. Pero antes de entrar en ese terreno, hay un detalle que cambia todo el panorama geopolítico. Con Roma consolidada, Persia no se convierte en un eterno rival, sino en un socio necesario. Las tensiones se reducen, los tratados se vuelven más estables y la frontera oriental se convierte en una zona de intercambio intelectual sin precedentes. Más adelante verás que esto altera de forma decisiva la aparición y expansión de nuevas religiones, incluida una que en nuestra historia real cambió todo. La magia de este mundo alternativo es que, en vez de fragmentarse, Roma se convierte en un puente cultural. La transmisión de conocimiento deja de ser un flujo de un solo sentido y se convierte en una conversación. El Mediterráneo ya no es un límite, es un centro, y lo más revelador es que la identidad romana empieza a cambiar. El latín sigue siendo la lengua dominante, sí, pero ahora convive con expresiones persas, préstamos indios e incluso conceptos filosóficos chinos. La romanidad se vuelve un espacio inclusivo y cambiante, algo que habría resultado impensable en el siglo III de nuestra línea temporal. Y aquí viene el primer pico narrativo de esta parte. Roma se convierte en la primera civilización genuinamente globalizada de la historia, 1000 años antes de que la palabra globalización aparezca. Pero si el mapa cambia, la religión cambia aún más. El cristianismo, en un imperio estable y plural, evoluciona sin los conflictos internos que marcaron su expansión histórica. No hay grandes cismas políticos, no hay una ruptura total entre Oriente y Occidente, no hay un deterioro dramático de las instituciones que repartan poder a obispos regionales sin coordinación. En cambio, el cristianismo se mezcla con elementos filosóficos del estoicismo y en algunos centros urbanos incluso del budismo. La religión se vuelve más racional, más orientada al debate intelectual y menos dependiente de tensiones políticas locales. Y aquí viene el dato fuerte. En esta línea alternativa, muchas prácticas paganas no desaparecen nunca, no porque compitan abiertamente, sino porque Roma, al ser estable, nunca tuvo necesidad de imponer una homogeneidad religiosa estricta. El cristianismo se convierte en predominante, sí, pero no suprime por completo los cultos antiguos. La coexistencia dura siglos, y lo más inesperado es esto: la estabilidad religiosa y filosófica altera también el contexto en el que surgiría el Islam. En nuestra historia real, la caída de Roma y la debilidad del comercio mediterráneo crearon espacios de poder vacíos que permitieron un ascenso rápido y expansivo. Pero en esta línea alternativa, el Mediterráneo sigue siendo una red coordinada y difícil de conquistar. Eso no significa que el Islam no aparezca, significa que aparece en un entorno completamente distinto, donde su expansión no es inmediata ni arrolladora. Lo que ocurre es una convivencia mucho más gradual entre Roma, Persia y los territorios árabes. Y aquí llega el segundo micro cliffhanger. Esta convivencia altera también la evolución intelectual del mundo medieval y posmedieval, hasta niveles que solo podrás ver cuando avancemos al final de esta parte. Ahora, con la religión estabilizada y el mapa transformado, llega la consecuencia más profunda: la identidad del ciudadano romano, una identidad que ya no depende de nacer dentro de un territorio, sino de participar en una comunidad legal. En esta Roma eterna, la ciudadanía se convierte en un derecho universal temprano. Los pueblos integrados pueden votar en asambleas locales, pueden viajar libremente, pueden acceder al ejército y pueden ascender dentro de la administración.
Es una especie de ciudadanía global que aparece 1500 años antes de lo que imaginamos. Y aquí viene un momento racional. Esta expansión de derechos habría generado una estructura legal más sofisticada, una que habría inspirado siglos antes conceptos similares al habeas corpus, la movilidad laboral, la protección a la propiedad y la igualdad ante la ley. Pero espera, porque falta el remate inesperado. Este sistema legal, al ser continuo, habría acelerado el surgimiento del pensamiento científico. La razón es simple. Cuando hay seguridad jurídica, estabilidad política y un flujo constante de conocimiento, los pensadores no pierden décadas reconstruyendo lo que se destruyó en guerras o crisis. En esta línea alternativa, los juristas romanos, los filósofos griegos, los médicos persas y los matemáticos indios no trabajan separados, sino dentro de una misma red, y es aquí donde surge un fenómeno extraordinario. La idea de que las leyes naturales, igual que las leyes civiles, deben ser universales. Esta analogía habría impulsado el método científico mucho antes de que existiera como concepto formal. Este es un buen momento para una anticipación estratégica. Más adelante verás cómo esta continuidad intelectual prepara el terreno para una revolución tecnológica que, en nuestra línea temporal, tardó 1000 años en llegar. Pero antes de ir allí, necesitamos profundizar en lo emocional. Imagina ser un ciudadano del siglo X en este mundo alternativo. Hablas latín, sí, pero también conoces palabras persas, cuentos árabes y proverbios chinos. Viajar entre provincias no es una aventura peligrosa, sino una experiencia cotidiana. En tu ciudad hay templos cristianos, altares antiguos y quizá algún centro filosófico donde se discuten textos llegados de Asia. Tienes acceso a baños públicos, bibliotecas y mercados llenos de objetos que en nuestra línea temporal habrían sido tesoros exóticos. Y lo más poderoso, sabes que perteneces a una civilización que lleva más de 1000 años funcionando sin una caída traumática. Esa continuidad genera un orgullo colectivo y una confianza en el futuro que ninguna sociedad medieval llegó a tener. Pero no te relajes demasiado. Lo realmente extraño viene ahora. En este mundo alternativo, Roma no solo ha moldeado el mapa, la religión y la identidad, ha creado las condiciones para un salto científico sin precedentes. Gracias a la estabilidad política y a la circulación constante de ideas, el surgimiento de la revolución científica y tecnológica no se retrasa hasta el siglo XVII. Comienza mucho antes. Algunos historiadores han especulado que la tecnología romana, combinada con conocimientos griegos, indios y chinos, habría podido generar un equivalente temprano al motor de vapor. Pero aquí va el dato inesperado. En esta línea alternativa, ese desarrollo no se habría frenado por falta de necesidad económica, como ocurrió históricamente. Al contrario, la demanda interna de infraestructura habría impulsado la mecanización de forma continua. Y aquí llega el momento más misterioso de esta parte. Si Roma hubiera sobrevivido, es posible que la revolución industrial hubiera ocurrido alrededor del siglo X o XI. Eso significa viajes más rápidos, producción masiva, avances médicos y un continente entero, evolucionando a un ritmo que, comparado con nuestra historia real, parecería ciencia ficción. Pero no adelantemos demasiado, porque el impacto real de esa revolución no se entiende por completo hasta la siguiente parte, donde verás cómo un imperio eterno cambia no solo su propio destino, sino el de toda la humanidad. Lo extraño, lo asombroso, lo que realmente redefine esta historia alternativa está a punto de comenzar. Te aseguro que lo que viene ahora hará que todo lo anterior parezca solo la introducción. ¿Listo para entrar en la Roma del futuro? Imagina por un momento que es el siglo X en un mundo donde Roma nunca cayó. Las ciudades hierven de actividad, las rutas comerciales están más activas que nunca, y el conocimiento fluye sin interrupciones entre Roma, Alejandría, Antioquía, Cartago y Constantinopla. En este mundo alternativo, la continuidad histórica ha permitido algo que en nuestra línea temporal se perdió una y otra vez:
el progreso acumulado. Y ahora viene lo sorprendente. Cuando un imperio establece redes estables durante siglos, cuando administra impuestos de forma eficiente y cuando fomenta la ingeniería sin interrupciones, el resultado no es simplemente una sociedad más avanzada. El resultado es una sociedad que empieza a rozar la revolución industrial mucho antes de tiempo. A comienzos de esta parte conviene recordar algo esencial. Los romanos ya tenían máquinas, mecanismos complejos, herramientas precisas y conocimientos matemáticos significativos. Lo que les faltó fue una razón económica para expandirlos. Pero en un imperio eterno, con necesidades crecientes y ciudades en expansión constante, esa razón aparece sola. Los molinos de agua se vuelven más grandes. Los ingenieros rediseñan ruedas hidráulicas para mover martillos, sierras y mecanismos repetitivos. Más adelante verás cómo este impulso se convierte en algo mucho mayor. Pero por ahora imagina lo siguiente: talleres romanos en el siglo X produciendo piezas estandarizadas para puentes, acueductos, barcos y máquinas agrícolas, con una precisión que en nuestra línea de tiempo tardó muchos siglos en llegar. El dato fuerte viene ahora. En esta Roma eterna, la invención del motor de vapor no llega en el siglo XVIII, sino casi 1000 años antes. La idea no es descabellada. La famosa eolípila, una especie de turbina de vapor, existía desde el siglo I. Lo que faltaba era una necesidad económica que incentivara su aplicación. Pero en este mundo alternativo, esa necesidad surge por la presión de mantener un imperio gigantesco sin depender exclusivamente del trabajo humano o animal. Y aquí llega el remate inesperado. Una vez que el vapor entra en el juego, Roma no solo acelera su producción industrial, sino que transforma por completo su capacidad militar y logística. Barcos que navegan contracorriente sin depender del viento. Carros autopropulsados para mover cargas pesadas en las ciudades. Talleres mecánicos capaces de producir herramientas más precisas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que este salto tecnológico habría sido completamente posible si Roma simplemente hubiera permanecido unida. Pero detente un momento, porque lo verdaderamente revelador ocurre cuando ese impulso tecnológico se mezcla con la red de ciudades. Los romanos, expertos en administración y organización, habrían creado sistemas de mensajería mecánica, señales ópticas más complejas y tal vez incluso un proto-internet basado en torres de señalización coordinadas. Imagina una cadena de torres desde Hispania hasta Siria, donde mensajes codificados viajan en minutos. Imagina una red de bibliotecas conectadas, donde los copistas trabajan con máquinas auxiliares que multiplican su velocidad. Más adelante verás que esta conectividad conduce directamente a una segunda revolución. Pero por ahora quédate con esto. Roma habría creado el primer sistema de información global de la historia. Ahora, piensa en lo emocional. Piensa en cómo habría cambiado la vida diaria. Las ciudades romanas, que ya eran grandes, se convierten en urbes inmensas, con barrios especializados, avenidas que nunca se detienen, mercados llenos de productos que cruzan continentes. No es extraño que en este mundo alternativo hubiera ciudades de más de 1 millón de habitantes mucho antes que en nuestra historia real. Y en ese entorno urbano vibrante surge algo profundamente humano, una identidad cultural que no es romana en el sentido antiguo, sino algo nuevo, algo híbrido, una identidad que mezcla latín con palabras árabes y persas, que incorpora símbolos africanos, que entiende la filosofía griega pero también conoce el pensamiento chino. Es un mundo donde nacer en Hispania o en Asia Menor deja de ser una diferencia cultural significativa, porque ambos territorios han participado durante siglos en un mismo sistema de conocimiento. Pero ahora viene el pico narrativo inesperado. En esta Roma eterna, el arte se transforma radicalmente. La arquitectura que en nuestra línea temporal evolucionó hacia estilos románicos y góticos, aquí se fusiona con influencias orientales. Imagina templos con bóvedas romanas, pero decoraciones inspiradas en Persia.
Imagina columnas que mezclan estilos jónicos con patrones indios. Imagina teatros donde se representan obras que combinan mitología romana con parábolas budistas y debates confucianos. Y para la música, imagina instrumentos híbridos, combinaciones de cuerdas romanas con sistemas de afinación árabes, creando sonidos que en nuestra línea temporal jamás existieron. Y ahora la pregunta que abre un nuevo micro cliffhanger. Si Roma hubiera alcanzado este nivel de integración cultural, ¿qué tipo de conflictos habrían surgido dentro del imperio? Porque incluso un imperio perfecto enfrenta tensiones internas. Más adelante verás que estas tensiones no destruyen Roma, pero sí la obligan a transformarse. Por ahora avancemos hacia un punto crucial, la ciencia. En esta línea alternativa, Roma no solo acumula conocimiento, lo sistematiza. Los romanos ya eran buenos catalogando, registrando, archivando. Ahora imagina ese hábito extendido durante más de 1000 años, en un imperio donde los incendios de bibliotecas no significan la pérdida del conocimiento, porque existen copias en decenas de ciudades. La astronomía se vuelve más precisa, la medicina avanza más rápido, las matemáticas reciben influencias árabes e indias que aceleran la invención del álgebra mucho antes de tiempo. La ingeniería desarrolla tratamientos avanzados para metales, sistemas de tuberías presurizadas y mecanismos de precisión. Aquí viene un momento misterioso. Esta ciencia acumulada podría haber permitido el desarrollo de instrumentos ópticos avanzados mucho antes de nuestra historia real. Imagina telescopios simples en el siglo X. Imagina lentes mejoradas para navegación. Imagina prototipos de autómatas mecánicos inspirados en los trabajos de ingenieros como Herón, pero perfeccionados con siglos de refinamiento. Y aquí viene el segundo pico narrativo. En este mundo alternativo, Roma podría haber llegado al descubrimiento del nuevo continente siglos antes de Colón. No por ambición de conquista, sino por curiosidad científica y deseo de expansión económica. Pero cuidado, porque falta el giro más profundo de esta parte. A medida que Roma se vuelve más avanzada, surge un dilema moral inesperado. ¿Cómo se mantiene unido un imperio tan diverso, tan grande, tan tecnológicamente poderoso? Cada avance tecnológico aumenta la necesidad de regulación. Cada innovación social exige nuevas leyes. Cada progreso cultural genera preguntas sobre identidad, pertenencia y poder. Esto crea una tensión que ninguna civilización había enfrentado hasta entonces, la tensión entre la unidad y la diversidad. Y aquí está el detalle más significativo. En esta Roma eterna, la burocracia se convierte en un gigante, con miles de funcionarios gestionando provincias que parecen países enteros, con leyes que deben adaptarse a sociedades distintas y con ciudadanos que exigen más derechos. El Estado romano se vuelve complejo. No necesariamente opresivo, pero sí pesado. Algunas regiones sienten que aportan demasiado, otras que reciben poco, y aquí aparece el dilema más humano. ¿Puede un imperio tan avanzado seguir siendo un imperio o debe transformarse en algo nuevo? Y esto nos lleva al clímax emocional. Imagina vivir en un mundo donde Roma ha existido durante 2000 años, donde tus antepasados vivían bajo la misma bandera, donde la historia no está marcada por rupturas violentas, sino por una continuidad casi imposible. Esto genera un sentido de estabilidad, pero también una responsabilidad enorme. Los ciudadanos saben que forman parte de algo gigantesco, algo que supera a cualquier individuo, y a veces ese peso se siente demasiado grande. Algunos filósofos empiezan a preguntar si un imperio eterno debe seguir expandiéndose o si debe fragmentarse en una federación más ligera. Otros defienden que la unidad es lo que ha hecho posible todos los avances. Esta tensión no destruye Roma, pero sí marca el inicio de una nueva era política, más abstracta, más consciente de sus límites y posibilidades. Y ahora llegamos al momento más misterioso de toda esta historia alternativa. La verdadera pregunta no es cómo sería Roma si hubiera sobrevivido. La verdadera pregunta es si esa Roma eterna seguiría existiendo hoy, porque incluso un imperio perfecto enfrenta el desgaste del tiempo.
Incluso un sistema brillante puede necesitar renovarse. Incluso una civilización eterna puede transformarse en algo nuevo, algo que no llamamos imperio, pero que conserva su esencia. Tal vez Roma habría evolucionado hacia una federación global. Tal vez se habría dividido pacíficamente en bloques autónomos. Tal vez habría sido el origen de una organización internacional 1000 años antes que las nuestras. Y aquí viene el final emocionante y reflexivo que nos deja pensando más allá del documental. Imagina un mundo donde no existe la Edad Media, tal como la conocemos, donde la revolución industrial ocurre en el siglo X, donde la ciencia avanza sin interrupciones, donde las religiones conviven de manera más armoniosa y donde la identidad humana se forma bajo una civilización que nunca conoció un colapso. Ese mundo habría sido extraordinario, inspirador y quizás más complejo de lo que imaginamos. Pero también habría sido profundamente humano, lleno de tensiones, de sueños, de errores y de descubrimientos. Y ahora piensa en esto: aunque Roma cayó en nuestra historia, parte de su espíritu sigue vivo, en nuestras leyes, en nuestras lenguas, en nuestras ciudades, en nuestra forma de gobernar. Tal vez Roma nunca desapareció del todo, tal vez simplemente cambió de forma. Y tal vez la pregunta más fascinante no es qué habría pasado si Roma no hubiera caído, sino qué parte de esa Roma eterna aún podemos reconocer en nuestro mundo actual. Si quieres seguir explorando historias que pudieron cambiar el curso de la humanidad, te invito a ver el próximo video del canal, porque la historia alternativa no es solo entretenimiento, es una ventana a lo que somos y a lo que podríamos haber sido.